Vamos con el con todo de este martes 8 de julio. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa destaca por fallos que han beneficiado a políticos como el exgobernador César Duarte y la exlideresa sindical Elba Ester Gordillo, a quienes les anularon adeudos millonarios. También por la decisión de no sancionar a la exsecretaria de Desarrollo Social en la gestión de Enrique Peña Nieto. Estamos hablando de Rosario Robles y a José Carreño, exfuncionario investigado por el caso de la Casa Blanca, cuando fue funcionario en la Secretaría de la Función Pública. Les tenemos todos los detalles en el siguiente con todo. Bueno, pues gracias por continuar con nosotras. Vamos con el con todo sobre este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Se dedica a ver asuntos de adeudos fiscales, adeudos millonarios de impuestos, pero también asuntitos administrativos, y ambos tienen beneficios a estos políticos que ya decía Mon y que pues son bastante conocidos en la escena política, pero por estar vinculados a varios casos de presunta corrupción. Bueno, recuerden que este Tribunal Federal no fue renovado en la elección judicial, pertenece al Poder Ejecutivo, y ayer les dábamos el dato de que al menos a junio de 2024, el segundo trimestre del año pasado, determinaba juicios por más de 1 billón de pesos. Ese es el tribunal, y ha anulado adeudos millonarios por impuestos de políticos vinculados previamente con casos de presunta corrupción, y también ha votado para absorberlos de otras sanciones administrativas. Entre ellos destacan los casos de la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, conocida en su momento como la maestra. También el exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, quien hemos vuelto a hablar de él porque ya sale a dar incluso ruedas de prensa. Incluso este caso también tiene que ver con una de estas. Así como la de la exsecretaria de Estado del gobierno de Peña Nieto, Rosario Robles, y José Gabriel Carreño, ex subsecretario de la Función Pública, investigado por el caso de la Casa Blanca de Peña Nieto. Son estos personajes del pasado que han vuelto últimamente precisamente no por temas positivos. Bueno, primero hablemos del caso de la maestra Elba Ester Gordillo. Para hacer memoria, ella fue lideresa de este sindicato desde 1989, con el tema del quinazo y demás, hasta 2013, año en que fue detenida por el gobierno de Peña Nieto por presuntos desvíos del sindicato, lavado de dinero y demás. Incluso también se le señalaba de defraudación fiscal, pero al final fue absuelta por un juez y liberada en agosto de 2018. Días después dio una rueda de prensa donde salió a hablar sobre su libertad. Bueno, ella es Elba Ester. Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha abordado bastantes temas de adeudos millonarios que tenía Elba Ester Gordillo al SAT de los años fiscales 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Todos estos años fiscales coinciden con parte del periodo en que fue lideresa del CENTE, con ese. El Pleno de la Sala Superior ha resuelto absorberla de varios pagos fiscales, ya sumándolos todos por 35.5 millones de pesos. Pero ojo, también en julio de 2024, el del año pasado, también determinó que sí debía pagar más de 21 millones de pesos por otro crédito fiscal, particularmente de los años 2008 y 2009. Bueno, el primer caso, el 6 de enero del 2021, en la primera sesión de ese año del Pleno, por propuesta del magistrado Carlos Sharaun, que de acuerdo con el reporte de nuestro compañero Álvaro Delgado, él pertenece al grupo político de Manlio Fabio Beltrones y también de Felipe Calderón. Bueno, por propuesta de este magistrado, el Pleno de la Sala Superior de este tribunal anuló el pago de su adeudo fiscal al SAT por 9.431.000 pesos. Desde el año 2020, este tribunal había dejado sin efecto la sentencia emitida en septiembre de 2019 por otro tribunal, un tribunal colegiado en materia administrativa. Había determinado que ese adeudo fiscal por ISR, impuesto sobre la renta, también era por actualizaciones, recargos y multas, todo por el año fiscal 2012. Eso es lo que había dicho el tribunal colegiado, pero desde 2020 el Tribunal Federal había dejado sin efecto esto, y luego
En aquel 2021, 6 de enero de 2021, el magistrado Charaun expuso en su ponencia que la resolución del tribunal colegiado no estaba bien fundada y que el CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ni tampoco el Bester Gordillo habían deducido o incluso pretendían deducir comprobantes fiscales y entonces quedaba anulado su adeudo de 9 millones. Vamos a recordar parte de esa sesión, fue en enero de 2021. Si en el caso que nos ocupa ni el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ni la actora han deducido o han pretendido deducir comprobantes fiscales, entonces es claro que no resulta aplicable el artículo 35 del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni el precepto legal al que reglamenta y que claramente se refiere a los requisitos de las deducciones. En esas consideraciones es que se estima por esta juzgadora que la resolución impugnada se encuentra indebidamente fundada y motivada al fundarse en un precepto reglamentario inaplicable y por ende indebido, como lo es el artículo 35 de la ley del reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer a cargo de la actora una obligación fiscal, como lo es la relativa a contar con comprobantes fiscales por las erogaciones que realizó, no obstante que tales comprobantes no se hubieran deducido ni pretendieran hacerse deducibles. Bueno, desde los reportes de nuestro compañero y jefe de investigación Álvaro Delgado, se ha observado que los integrantes de este Tribunal de Justicia Administrativa a nivel federal tienen una postura política. Delgado mostró pues justamente la lista de integrantes y quién era quién, y la mayoría tienen un vínculo político con los grupos de Beltrones, de Peña Nieto, de Calderón, incluso del jefe Diego. Bueno, justamente es importante al momento de abordar este tipo de casos de personajes que ya tienen antecedentes de presunta corrupción, fijarse en quiénes votaron a favor de beneficiar y quiénes en contra. En este caso, que finalmente le anuló el adeudo de 9 millones, entre los 7 votos a favor de anular ese adeudo fiscal fue el ahora magistrado presidente de este tribunal, Guillermo Valls. De acuerdo con pues justo información de Álvaro Delgado, Guillermo Valls pertenece a el grupo, por ejemplo, de Roberto Gil. Acuérdense que quería ser ministro de la Suprema Corte, tiene su propio despacho y este despacho ha sido conocido por defender, entre otros, a el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García de Vaca, señalado en su momento de lavado de dinero, delincuencia organizada, estuvo prófugo un buen tiempo, etcétera, etcétera. Quería ser presidente. Bueno, ese es Valls, ahora presidente magistrado de este tribunal y en su momento votó a favor del adeudo de la maestra. Y otros votos en contra, 3, que no hicieron diferencia, fueron del magistrado Carlos Mena Adame, actualmente sigue en este tribunal y es identificado por ser yerno del exministro de la Corte, Guillermo Ortiz. Bueno, ese fue un caso, voy rápido con otro. Representa los gastos del año 2010. En ese entonces el Bester Gordillo también debía al SAT otros 16 millones de pesos, pero el 7 de diciembre del año 2022 volvió a ganar a la autoridad tributaria, entiéndase el SAT, ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En esa ocasión, la entonces magistrada Nora Elizabeth Urbi Genel, ya no está ahí, propuso que no pagara ese crédito fiscal, tampoco las recargas ni las multas, luego de que el SAT había impugnado la primera resolución. Por decisión unánime, esa vez sí fueron todos los magistrados, y sin leer la ponencia en la sesión pública, el Pleno del Tribunal determinó anular su obligación fiscal, esa por 16 millones de pesitos. Asimismo, del año fiscal 2011, Gordillo Morales debía al SAT otros 10.1 millones de pesos que logró librar a través de este Tribunal Federal. Fue el 5 de octubre del año 2022, por ponencia del magistrado Carlos Mena Adame, propuesto por Calderón, que el Pleno de la Sala determinó con 9 votos a favor y solo 1 en contra que el SAT violó la garantía de audiencia de la líder sindical. Esto es de risa, pero pues justamente estaba en la cárcel y no pudo tener una defensa adecuada. Recuerden que estuvo en prisión preventiva después de ser detenida en febrero de 2013 en el aeropuerto de Toluca por la entonces PGR de Murillo Karam y salió hasta agosto de 2018. En ese periodo el SAT le pidió este adeudo de 10.1 millones de pesos y por estar en la cárcel no pudo ejercer debidamente su defensa y esa fue la razón por la cual se le anula este adeudo. Escuchemos pues el argumento de quien presentó
esta ponencia que finalmente fue aprobada, la del magistrado Mena. Confirmó la resolución de 30 de agosto de 2016 a través del cual se determinó un crédito fiscal a la parte lectora por concepto de impuesto a la renta, impuesto al valor agregado, impuesto empresarial, a tasa única, actualización a recargos y multas por el ejercicio fiscal de 2011. Se analizan todos los argumentos del actor en observancia del principio de mayor beneficio, los cuales se declaran infundados con excepción del que se estudian considerando quinto el proyecto donde se controvierte la violación a su garantía de audiencia, el cual resulta fundado porque la autoridad no respetó el derecho de audiencia de la demandante, atendiendo al hecho que se encontraba privada de su libertad durante la revisión de gabinete que le fue practicada, por lo que no le fue posible ejercer debidamente su defensa. Por tanto, se declara la nulidad de la resolución impugnada. Bueno, en estas diferentes sesiones que nos recuerdan en parte la pandemia y las sesiones por videollamada, se había beneficiado a Alvester Gordillo. Básicamente se le anularon sus adeudos por más de 35.5 millones de pesos al SAT. Pero hubo una sesión donde fue al revés. Determinó el tribunal que sí debía pagar. Fue la del 3 de julio, pero del año pasado, 2024, este mismo tribunal, por unanimidad de 8 votos, determinó que Alvester Gordillo, ex lideresa del CENTE, sí debe pagar al SAT 21.252.000 pesos por impuestos sobre la renta, recargos y además multas. Ese adeudo se derivó de pagos que hizo con una tarjeta de crédito entre 2008 y 2009, sin justificar con documentos que tenían relación esos gastos con su representación sindical. Así lo argumentó el magistrado Carlos Charaun, el mismo que había propuesto absolverla del pago fiscal de 9 millones de pesos. O sea, un mismo magistrado, y aunque sea del grupo político de Calderón, le perdonó 9 millones de pesos, pero le dijo sí debes 21 millones, básicamente porque estuviste utilizando tu tarjeta de crédito en 2008 y 2009 y luego dijiste que esos gastos fueron en beneficio del sindicato, no pudiste comprobarlo e incluso el propio sindicato dijo no tener documentos al respecto. Escuchemos el argumento. Que la actora no acreditó que los depósitos de su cuenta bancaria, pagos de su tarjeta de crédito y servicios correspondan a erogaciones realizadas a cuenta de un tercero, ello en razón de que no presentó la documentación comprobatoria que lo acreditara, por lo que se ubicó en la hipótesis de otros ingresos que debió de acumular, ello con independencia del régimen en el que haya presentado su declaración, dado que lo cierto es que obtuvo ingresos diversos a sueldos y salarios, de los que no comprobó que no fueran acumulables. Estaba un magistrado tomándose el veneno negro del que hablábamos ayer. Pero bueno, es el caso del Alvester. Me voy rápido con el caso de César Duarte para también abundar en torno a Rosario Robles, una exfuncionaria del peñismo. Acuérdense que hemos hablado últimamente bastante del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien estuvo prófugo de la justicia. Lo detuvieron allá en Estados Unidos en plena pandemia y luego fue extraditado aquí, señalado entre otras cuestiones por enriquecimiento ilícito. Quien llevó a cabo toda una operación de justicia, así le llamó, acuérdense, fue el entonces panista Javier Corral, hoy dentro de la 4T, y pues entre otras cuestiones le quiso señalar adeudos fiscales. Bueno, la semana pasada, el 2 de julio, su representación, su defensa legal, particularmente especializada en temas fiscales, ofreció una rueda de prensa. Él estaba también ahí y pues dieron a conocer justamente que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, básicamente por irregularidades en las notificaciones por parte del gobierno de Javier Corral, anuló de manera definitiva adeudos fiscales de César Duarte y también de Hidroponía de Parral, que es una empresa familiar que opera la esposa Berta Duarte. En esta rueda de prensa, el abogado fiscalista Luis Delgado detalló cuánto debían en impuestos de acuerdo con el gobierno de Corral. El licenciado Duarte, así le dice, debía 14 millones de pesos, la empresa 35 millones de pesos, Hidroponía de Parral se dedica a los tomates, es agricultura, y la señora Berta Duarte, como deudora solidaria, le determinan otro crédito fiscal de 4 millones de pesos. Bueno, al final, además de las irregularidades en las notificaciones, el abogado planteó que, por ejemplo, el SAT intentó cobrar IVA, este tipo de impuesto, a la producción primaria de tomate, aunque la ley exenta de impuestos a este tipo de actividades.
y ya con multas, actualizaciones y recargos a junio del 2025 los montos habrían alcanzado más de 100 millones de pesos, lo que habría tenido que pagar Duarte y también su esposa Berta Duarte, así como la empresa familiar. Pero estas dos resoluciones fiscales del Tribunal Federal de Justicia, en palabras de César Duarte, lo hicieron muy feliz porque, dice, se quitó una losa muy pesada llena de mentiras después de que estuvo 4 años en prisión preventiva por enriquecimiento ilícito. Él, en unas declaraciones que sí se escuchaba bastante enojado, aseguró lo siguiente en esta rueda de prensa el 2 de julio. Corral tiene 10 años descalificándome, persiguiéndome y golpeándome. Tiene hambre de venganza que por fortuna se va a quedar con ella. Y es que, de acuerdo con la defensa legal, sí hubo irregularidades al momento de que la Secretaría de Hacienda de Chihuahua notificó a Duarte y a la empresa que debía ser sometido a auditorías para determinar si debía o no impuestos. La cosa corrió así. Desde 2017, durante el gobierno ya de Corral, la Fiscalía General Estatal aseguró una oficina de Duarte y también otra oficina de esta empresa Hidroponía de Parral, La Tomatera, donde supuestamente estaban sus documentos fiscales para comprobar que sí pagaban impuestos. Eso ocurrió en 2017. Después, en 2018 y 2019, la Secretaría de Hacienda de Chihuahua notificó sobre estas auditorías fiscales a Duarte y a la empresa. Envió notificaciones a 2 inmuebles que ya estaban asegurados, es decir, nadie podía entrar ni ingresar, nadie los pudo haber recibido. Lo cual, de acuerdo con este Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y por eso le condonó este pago de más de 100 millones, violó su derecho a conocer y responder sobre sus adeudos fiscales. La interpretación de su defensa fiscal es la siguiente. Nos hacen ver la actitud venenosa y dolosa por parte del entonces gobierno de Corral. Los domicilios estaban asegurados, entonces la autoridad ordena auditorías en domicilios donde nadie los va a atender, entonces caminan solas y con la facultad que tienen de presumir ingresos determinan un crédito fiscal a todas luces improcedente de acuerdo con la defensa, inflado, estratosférico para causar un perjuicio al licenciado Duarte. Bueno, pues finalmente esta resolución del tribunal ya no puede ser impugnada, ya es definitiva y no va a tener que pagar 100 millones de pesos. La determinación no es como tal si sí es un crédito fiscal real, sino que se le notificó de una manera irregular y ya con eso la libró. Pues Zul, eso para entender los fallos del Tribunal de Justicia Administrativa que han beneficiado tanto al exgobernador César Duarte como a la exlideresa Elba Ester Gordillo. Pero también hay otros casos, otros fallos de este Tribunal Federal de Justicia Administrativa que no tienen que ver particularmente con dinero, sino con otras sanciones administrativas. Vamos a hacer memoria. En septiembre del 2019, la Secretaría de la Función Pública informó que por falta de veracidad en la declaración patrimonial inhabilitó por 10 años a Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social, durante la presidencia de Enrique Peña Nieto. Con esto la inhabilitaba para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. Esta sanción se emitió cuando la exfuncionaria ya tenía un mes privada de la libertad por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Recuerden que ella fue detenida en agosto del 2019 y ahí estuvo 3 años sin ser sentenciada, pero la Fiscalía General de la República la señalaba por participar en una red de corrupción que habría permitido el desvío de más de 5,000 millones de pesos, justamente cuando fue titular de la Sedesol, pero también de la Secretaría de Desarrollo Agrario, que es la SEDATU. Rosario Robles impugnó esta sanción de la Secretaría de la Función Pública y en enero del 2020 la magistrada titular de la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal de Justicia Administrativa, Rosa Edith de la Peña, le otorgó una suspensión contra esta inhabilitación. Considero que con esta inhabilitación que estaba proponiendo la Secretaría de la Función Pública se perjudicaría el derecho de imagen de Rosario Robles, tanto en el ámbito personal como en el profesional, lo que crearía un perjuicio de difícil reparación. Eso fue lo que determinó este Tribunal de Justicia Administrativa en enero del 2020. Con esta suspensión,
Rosario Robles no fue inscrita en el registro de servidores públicos y desde entonces se ordenó que hasta que este asunto se resolviera a fondo y se emitiera una sentencia definitiva contra la funcionaria, pues se definiría si sería o no inscrita en este registro de servidores públicos sancionados. Para septiembre del 2021, un proyecto del magistrado Carlos Mena Adame, del que ya nos hablabas, Dul, este magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ratificó por unanimidad la inhabilitación por 10 años que había sido dictada por la Secretaría de la Función Pública. Y con este proyecto también rechazó los argumentos que había expuesto la defensa de Rosario Robles, que insistió en que la cuenta bancaria que ella no reportó durante los años en que fue titular de la Sedesol y de la Sedatu tenía un saldo de poco más de 2,800 pesos. Por eso su defensa estaba calificando a esta sanción como muestra de la persecución política en su contra. Sin embargo, el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa determinó en esa ocasión, septiembre del 2021, que Rosario Robles sí cometió una falta administrativa grave porque no declaró la existencia de esta cuenta bancaria. Vamos a escuchar qué expuso en ese momento el magistrado Carlos Mena. Se concluye que en el caso de estudio la autoridad sí acredita la existencia de la responsabilidad imputada a la demandante, pues efectivamente en las declaraciones patrimoniales siguientes: declaración inicial presentada el 12 de enero de 2013, declaración y modificación presentadas en 2013, 14, 15, declaración de conclusión 2015, declaración inicial 2015 y declaraciones de modificación presentadas en 2016 y 2017, omitió reportar una cuenta bancaria. Y aun cuando se trata de una cuenta de nómina aperturada por la propia demandante en fecha 18 de febrero de 2008, como se advierte de la copia certificada del documento denominado carátula de apertura de supernómina, correspondiente al contrato de prestación de servicios bancarios y financieros múltiples, celebrados el día 18 de febrero de 2008, máxima que dicha cuenta se encontró vigente durante los ejercicios 2013, 2014, 2015 y 2016. Como conclusión, la actora no presentó con veracidad sus declaraciones patrimoniales. Por tanto, sí se actualiza el incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 8º, fracción 15 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos. Bueno, Rosario Robles también impugnó esta decisión y en junio del 2022 un tribunal colegiado en materia administrativa le concedió otro amparo para que se dictara una nueva sentencia al considerar que la sanción de la función pública fue excesiva. 2 meses después de obtener ese amparo, Rosario Robles obtuvo un cambio de las medidas cautelares que le permitió seguir su proceso penal en libertad. Y para febrero del 2023, el 22 de febrero del 2023, el Pleno del Tribunal Federal de Justicia Administrativa volvió a analizar la inhabilitación por 10 años para obtener cargos públicos. Y fue el magistrado Carlos Mena quien en esa ocasión, ya en 2023, propuso anular la sanción de la función pública. Esto fue aprobado con 10 votos y solo quien se excusó de participar en esta votación fue el magistrado Julián Olivas Ugalde. Y llama la atención porque este magistrado fue el primer secretario de la Función Pública del gobierno de Enrique Peña Nieto. Entonces, en esta votación, él se excusa de participar, pero tenemos que ese año, febrero del 2023, el Tribunal Federal decide pues anular esta sanción que ya había propuesto la Secretaría de la Función Pública para que Rosario Robles no ocupara cargos federales, cargos públicos. Ya para el 24 de febrero del 2023, un juez federal decidió concluir el proceso penal contra Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público relacionado con esta red de desvíos conocida como el estafa maestra. Y aunque la Auditoría Superior de la Federación llevó el caso ante la Suprema Corte, pues lo que analiza la Suprema Corte en octubre del 2024 es que Rosario Robles es absuelta de estos cargos y así la cronología de
¿cuál fue la decisión que tomó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que decidió no inhabilitar a Rosario Robles? Y otro caso, Dul, también relacionado con la estafa maestra, como se le conoce a estos desvíos de recursos a través de la Sedesol, de la Sedatu que dirigió Rosario Robles, pero también de universidades públicas a empresas fantasmas. Otro caso relacionado es el que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa revisó en 2021, cuando anuló una multa por 9,161,000 pesos que la Auditoría Superior de la Federación había impuesto a Gerardo Pavón, exgerente de Servicios de Tecnología de la Información en Banobras. Pavón Luna había sido sancionado por irregularidades en un contrato entre Banobras y la Universidad Autónoma del Estado de México, pero en 2021 el Tribunal Federal anuló esta multa millonaria en su contra porque consideró que fue sancionado con una norma que no estaba vigente. Este proyecto para anular la multa fue impulsado por el entonces magistrado Alfredo Salgado Loyo, quien antes de ser magistrado trabajó, por ejemplo, para Emilio Chaufet en la Secretaría de Gobernación cuando Ernesto Zedillo era presidente de México. En este proyecto del entonces magistrado Alfredo Salgado, expuso que la Auditoría Superior sancionó a este exfuncionario de Banobras con un acuerdo que había sido publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2010, pero no consideró otras reformas que se habían publicado también en el Diario Oficial en el 2011 y el 2012. Entonces, como no se aplicó la norma vigente, pues tendría que ser anulada esta multa, que les repito, era por más de 9 millones de pesos contra un exfuncionario de Banobras, y era por este caso conocido como la estafa maestra. También un caso reciente, una resolución reciente controversial del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se relaciona con la investigación de la Casa Blanca del expresidente Enrique Peña Nieto. La Sala Auxiliar en materia de responsabilidades administrativas graves de este tribunal absolvió en marzo de este 2025 a José Gabriel Carreño Camacho. Él era subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública durante el gobierno de Peña Nieto. Y él fue denunciado por la Secretaría de la Función Pública, pero durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por perder el expediente del caso de corrupción. Caso de sí. ¿Recuerdan? ¿Ya te acordaste de que se fue denunciado justo por perder este expediente? De la Casa Blanca. Ajá, el expediente de la Casa Blanca. Y el proceso penal contra Carreño Camacho, es decir, fue denunciado para que se investigara por la vía penal y también por la vía administrativa. El proceso penal contra Carreño Camacho por el delito de ejercicio indebido del servicio público se cerró en el 2022, cuando un juez le concedió una suspensión con la que determinó que no tendría que ser privado de la libertad, pero en lugar de ello, el exfuncionario tendría que hacer acciones como servicio social y ofrecer una disculpa pública por no haber resguardado esta documentación original. Eso se determinó en la parte penal en el 2022, pero este caso contra Carreño Camacho seguía abierto por la vía civil. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa lo desecha este año al argumentar que no hay pruebas suficientes de que este exfuncionario cometió faltas administrativas graves. Esto quedó así expuesto en una sentencia que ha sido citada recientemente por el diario Milenio. Bueno, esta investigación administrativa contra el exfuncionario la inició justamente el órgano interno de control de la función pública en 2019, y en esta investigación se le señaló como responsable de no evitar la extracción del expediente original de una bóveda de la Secretaría de la Función Pública. En esta bóveda, de acuerdo con la denuncia, solo se encontró una copia certificada de este expediente, pero con datos testados. Entonces no se sabe qué es lo que se ocultó en ese expediente. Y de acuerdo con la investigación de este órgano interno de control de la función pública, Carreño Camacho
tenía acceso a la bóveda desde el 2017, pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concluyó, les decía, en marzo de este año, que la función pública no aclaró que el exfuncionario realmente estuviera a cargo de resguardar el contenido de esta bóveda, y con ello pues que tampoco estaba claro que él fuera el responsable de resguardar el expediente de este caso de corrupción conocido como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto. Pues ahí está otro ángulo sobre este Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Ya se ha hablado sobre quiénes lo conforman, que vienen de grupos políticos de Manuel Fabio Beltrones, Peña, Calderón y demás. Cuánto dinero de cierta forma maneja, porque es lo que representan los juicios que están bajo su gestión, 1 billón de pesos. Y ahora antecedentes o casos particulares en que ha beneficiado a personajes que les hemos dicho. De este último funcionario también se veía ahí al lado Arely Gómez, la entonces secretaria de Función Pública, pero también recordada por ser la titular de la entonces PGR, y esta famosa foto donde se está de rodillas viendo el túnel por el que una de las tantas veces escapó el Chapo Guzmán también en tiempos de Peña Nieto. Sí, ayer Lluvia nos puso la foto donde se ve a Arely Gómez con este exfuncionario de la Secretaría de la Función Pública. Se le traspapeló. Dice Ana G, que no sé para quién lo diga, pero creo que es para todos los que les estuvimos mencionando. Dice, ¿cuánta impunidad? Lo menos que puede hacer es ya no salir en público a opinar, por lo menos para ya no ver el cinismo. Es la opinión de Ana G, a quien saludamos. Gracias. Y también por acá, no había visto a Gerardo Meléndez o no lo había leído bien, pero aquí anda. También Enrique, dice José Núñez, no pidas perdón. Sabemos que Rosario Robles, en la opinión de Enrique, dice es corrupta, y su hija cómplice, Mariana Robles.